buenos días. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana en Mera Iglesia a adorar juntos al Señor y Señor de señores, Rey de reyes. Acompáñanos cantando. saber hacia dónde girar. Cristo nos
Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. No eres más grande, solo es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, brazos abiertos Él está, con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos Él está, con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. ¿Qué fue eso? Algunos de ustedes que han visto, o los que no han visto la película Bestias Fantásticas, van a preguntar, ¿qué es eso? No sé, ustedes, le decía, una de las cosas, si quiere conocerme, no soy muy fanático de películas de magia y todo esto. De hecho, esta película Bestias Fantásticas o Animales Fantásticos fue escrito 70 años antes de que iniciaran la serie de películas de Harry Potter. Y de hecho no he visto ninguna de las Harry Potter. Te puedes preguntar, ¿qué fue eso? ¿Cómo es de que vamos a darle una perspectiva bíblica a esta película de Bestias Fantásticas? Pues creo que hay algo que podemos aplicar, algo que podemos ver. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, en el sermón que predicó más famoso que podemos conocer, que es el Sermón del Monte, habla en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Dice estas palabras, lo tengo en la pantalla para usted. Dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Es lo que el Señor Jesús habló. Y de hecho, lo que Jesús está hablando en este pasaje básicamente está resumiendo nuestro amor a Dios o nuestra consagración a Dios. Se reduce a quién. Nuestra relación a Dios se reduce en quién está en control de nuestra vida. ¿Quién está en control de nuestra vida? Y Jesús sabe, Dios sabe que la única cosa que compite por nuestro corazón de fidelidad hacia Él es el dinero. Es lo único que más le compite a Dios. Por eso, de hecho, cuando ves en Mateo, cuando Jesús habla acerca de estos dos amos, está hablando en términos de esclavo y amo. Un esclavo no puede tener dos amos.
Eso es lo que está Jesús hablando. Está hablando acerca de hecho hay un pasaje más que quiero compartirle con ustedes. Es 1 Timoteo 6:10. Dice: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Le digo, lo que más compite con Dios por nuestra fidelidad, por nuestro corazón, es dinero. Y cuando está hablando de dinero, está hablando de amor al dinero, está hablando de codicia al dinero. Porque el dinero en sí no es malo. De hecho, hay muchas cosas buenas que podemos hacer con dinero. Pero cuando caemos en una codicia, en una avaricia, es donde, de hecho, Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, de ahí es donde surgen muchos males, muchos pesares. Y es cuando podemos ver, y sí, esta tarde quiero tomar este tema de bestias fantásticas y darle un torno de cómo aplicarlo y de poder encontrar que hay bendiciones fantásticas. Hay bendiciones fantásticas. ¿Y dónde encontrarlas? Y las podemos encontrar cuando nosotros ponemos en perspectiva quién es el amo de verdad, quién es el dueño de nuestro corazón. Y podemos verlo, podemos decir que Dios es el dueño de nuestro corazón, pero nuestra cuenta de bancos lo va a confirmar. Cuando ves a dónde va tu dinero, es cuando tú puedes ver realmente quién está en control de nuestro corazón. Y claro, voy a hablar de dinero, de ofrenda, de diezmo. No hablamos mucho en la iglesia. Y antes de que usted se cierre, a lo mejor estás aquí y dices, van a hablar de dinero en la iglesia. Déjame decirle que lo que quiero animarle a pensar y a considerar es de que Dios no está interesado en nuestro dinero, más Dios está interesado en nuestro corazón. Porque Él sabe que una vez que podamos tener Él puede tener el primer lugar en nuestro corazón. Ese es su propósito principal. De hecho, sí, le digo, voy a hablar de dinero. Escuché de los 3 pastores, que uno era ruso, uno era americano y el otro era latino. Ese que vino la media, todos los medios, las noticias, y dijeron, queremos determinar qué es lo que ustedes, de lo que agarran de ofrendas, y qué es lo que determinan, qué es para ustedes y qué le dan a Dios. Y le dicen al ruso, a ver qué hace. Dice, no, yo pinto una línea de igualdad en el piso. Agarro las ofrendas, las atiro arriba. Las que caen de la línea para allá son de Dios, las de la línea para acá son mías. Dicen al pastor americano, a ver, americano, gringo, ¿cómo le haces tú para determinar con qué te quedas tú y qué le das a Dios? Dice, no, según la fórmula 3.1416, pi 3.1416, yo pinto una circunferencia alrededor de mí. Dice, agarro las ofrendas, las aviento arriba. Dice, las que caigan dentro del círculo son mías, las que caigan fuera son de Dios. Le dicen al pastor latino, le dice, ¿tú cómo determinas? Dice, no, yo ni pinto líneas ni pinto círculos. Yo agarro las ofrendas, las aviento arriba. Las que agarre Dios son de Él, las que caigan son mías. Perdón, tenía que decirle eso. Le digo, la razón por la cual Dios habla en la Biblia de dinero. ¿Sabías tú que hay más versos que hablan de dinero que cualquier otro tema en la Biblia? Más que cualquier otro tema. Más que matrimonio, más que cualquier otro tema, habla más de dinero. Quizás porque Dios está, le decía, más interesado, no en nuestro dinero, pero en poder agarrar nuestro corazón. Y poder verlo y poder determinar que, como le decía, quien de verdad está en mi corazón es Dios o es algo más. En este caso, dinero. Eso es lo que la pregunta que podemos hacernos todos nosotros. ¿Está Dios en nuestro corazón como el amo de nuestro corazón? ¿Es Dios realmente el que controla mi vida? El que controla tu vida. Y le decía, podemos decir, es Dios, pero al final vamos a determinar en dónde va nuestro dinero. Y quiero más que nada sugerirle esta tarde que mi única sugerencia es poder considerar que detrás de hay manera de poder alcanzar bendiciones. La manera de poder alcanzar bendiciones fantásticas está en precisamente poner a Dios en nuestro corazón. Y
como primer lugar. De hecho, quiero resaltar unos 3 puntos básicamente de lo que, cómo la perspectiva de Dios bíblica en cuanto a dinero, en cuanto a diezmo, en cuanto realmente el diezmo, porque es algo que todavía el día de hoy en el pueblo de Dios, de hecho es algo establecido por Dios aún antes de que viniera la ley de Moisés. Y aún ahora, durante la ley de Moisés y aún después de la ley de Moisés, en el tiempo hoy de la gracia, en tiempo del Nuevo Testamento. Y número 1, si está tomando notas, quiero animarle a poder considerar que el diezmo es un examen. Es un examen. Dios nos examina. Dios le interesa ver el estado en el cual estamos. Le decía, Él pelea por nuestro corazón y desea ser el dueño y Señor. Y es un examen. No sé cuántos de ustedes recuerdan, tienen recuerdos agradables en la escuela cuando venían exámenes, porque querían saber nuestro profesor realmente en dónde estábamos. Y créalo que no, me encantó ir a la escuela. Es difícil de saber. Le he contado a mis hijos de realmente cuando terminé la universidad, el colegio, realmente llegué como en un tipo, un shock. Nunca más voy a estar en un salón de clase ahora. Pero cuando era niño realmente no siempre, tengo que ser honesto, no siempre, pero me emocionaba mucho el sacar buenas calificaciones. De hecho, le cuento a mis hijos, no es una práctica el día de hoy. Se sorprenden cuando les digo que aún en la secundaria, en la preparatoria, no se diga. Venía el examen final y el profesor decía, iba por todos los nombres, decía Gallardo, que era yo, Jorge Gallardo, o sea, me decía, si gustas, hijo, me puedes tomar el examen, si no, puedes salir, tienes un 100. ¡Wow! Era la sensación más emocionante, poder salir del salón de clases. Había estudiado para mi examen, sí, pero ¿sabes algo que no me gustaba? Eran los exámenes que eran rápidos. Me acuerdo de esos quick tests, unos exámenes rápidos que el maestro no te había avisado para qué que ibas a estudiar. Nada más dice, saquen una hoja, pongan su nombre, pregunta número 1. Es cuando empiezas a sudar en frío. ¿A poco no? Nunca me voy a olvidar ese día. 5º año de primaria, matemáticas, el profesor nos dice igual, saca una hoja, pon tu nombre y nos pone unas pruebas. Al inicio del año, todavía ni me habían enseñado nada del 5º año y nos ponen un examen de matemáticas. Ay. Eso es lo que no quieres, ¿verdad? No quieres. Me acuerdo que saqué un grandioso 70. Y ¿sabes qué? Llegó de hecho, un grandioso 70, pero ¿sabías tú que fui el que sacó la mayor calificación ese día? Y yo venía con mi mamá, le dije, mira mamá, me saqué un 70, bien contento. Y dice, ¡un 70! Porque para pasar era de panzazo, decíamos era el 60, o sea, un 70. Pero ya cuando le dije, no me animó mucho mi mamá, no me animó mucho, pero de hecho le alegró. Y después espero que cuando le dije, es que fui el más alto. Dice, no, ¿cómo que el más alto? ¿Cómo estará el peor? Pero, ¿sabías tú que exámenes, Dios usa exámenes? Dios usa, de hecho, el examen de quién está en control y usa dinero para poder examinar nuestro corazón. De hecho, si tiene una Biblia, si no, quiero animarle que la hable en Malaquías capítulo 3, versos 6 al 10. Note usted lo que el Señor mismo usa para examinar lo que hay en el corazón de un pueblo el cual aparentemente, religiosamente, estaban llevando la vida, pero sin embargo se habían olvidado de algo muy importante. Y note usted, lo tengo en nuestra pantalla para ustedes si no traen su Biblia, pero para todos para leer juntos. Dice, yo el Señor, está hablando Dios, le está hablando a su pueblo Israel, dice, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. ¿Sabías una de las pruebas en la cual Dios existe? Si vas ahorita a Medio Oriente, encuentras Israel. Muchos enemigos tienen y lo quieren deshacer del mapa, pero es una prueba indubitable de la existencia de Dios, que Dios permanece y Dios es Dios. Y note usted, le dice, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso.
Pero ustedes replican, ustedes me contestan, ustedes dicen, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Aquí estamos. Dice, ¿acaso? Note usted, Dios está hablando y hace una pregunta. Dice, ¿acaso robará el hombre a Dios si ustedes me han robado? Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? Es en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan, note usted la palabra traigan, ¿ok? Porque muchas de las veces usted me va a oír hablar acerca de dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Pero cuando Dios habla de diezmos y ofrendas, no dice den, no dice envíen, no dice traigan. Es decir, estén envueltos en ello. No nada más den, porque le decía en una ocasión, pues nosotros podamos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar, ¿verdad? Entonces Dios dice traigan, no, es específico Dios, es decir, que envuelva todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra emoción, nuestro físico. Dice traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean. Y esa es la promesa, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esa es una de las maneras que Dios nos prueba cuando habla de diezmos, cuando habla de dinero. Y le decía, bajo la ley de Moisés los israelitas estaban precisamente obligados, era una ley que tenían que traer diezmos, que tenían que traer los diezmos de todo lo que producían, diezmos de todas las ovejas, tenían que traerlo al Señor. Y era algo que era establecido en la ley de Moisés. Estaba establecido para una simple y sencilla cosa, para poder enseñarles y que pudieran reconocer que todo le pertenece a Dios, y para poder enseñarles que Él es el dador de todas las cosas, de todas las cosas. Y cuando hablo de dinero, damas y caballeros, cuando habla Pablo a Timoteo, le dije la cita bíblica en 1 Timoteo capítulo 6 verso 10, cuando le dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque muchos se han desviado inclusive de la fe cuando se trata de dinero. ¿Sabía usted que le decía, el dinero no es malo en sí, es algo neutral? Pero de hecho no todo en el universo es producto, o no todo en el universo es generado o el mal en el universo, no todo el mal en el universo es generado por dinero. Pero ciertamente muchas de las cosas que podemos ver del mal que hay en este mundo es por dinero. Note usted, si puede pensar, dinero causa fraude, causa avaricia, causa robo, causa engaño, causa codicia, causa pleitos, causa olvido de Dios, causa malversación. Y eso abarca mucho en los temas que hoy en día vemos. Y alguien dijo en una ocasión, dinero, si bien es cierto que es algo que quita muchas de nuestras preocupaciones, pero si te das cuenta atrae muchas más preocupaciones de las que quita. Si no tenemos cuidado, encontramos que hay tentación al usarlo, hay culpa al malgastarlo, hay tristeza al perderlo, hay preocupación al mantenerlo. ¿Sabía usted que 2/3 partes de todos los litigios, querellas, pleitos en juzgados, 2/3 partes están causados por una simple cosa: dinero? Y Dios está queriendo enseñarnos que cuando le ponemos a Él primero, que cuando nosotros podemos pasar el examen o la prueba, el examen que Dios nos da, de poder ver quién está realmente en nuestro corazón. Le decía, Dios no está interesado necesariamente en el dinero, pero está interesado en ganar nuestro corazón. Y con ello, según Malaquías nos está hablando, nos está diciendo, pruébame en esto. No solamente te voy a poner un examen, pero Dios es la única de las partes en la Biblia en la cual Dios mismo nos da un cheque en blanco una carta en blanco, si lo puedo decir, para que le podamos probar a Él, que le podamos poner a la prueba.
Dice, trae tus diezmos, trae tus ofrendas. Dice, si no, pruébame en esto. Voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Wow, ¿cómo no queremos eso? ¿Quién no queremos una bendición que sobreabunde? Y note usted, en cuanto cuando hablas para que a lo mejor quiero ayudarle que quede grabado en nuestro corazón. Usted sabe, diezmo es la 10ª parte, es el 10%. Todo lo que producimos, de todo lo que generamos, el 10%, el 10%. ¿Es cierto o no es cierto que el 10? No sé, hoy a lo mejor ha cambiado los estándares de las calificaciones, pero yo me acuerdo que el número 10 era lo que más queríamos alcanzar, el 10. Me saqué un 10. Es una prueba, es un examen. Era catalogado de esa manera, un 10, todavía me acuerdo, en mi memoria está un 10. Ay, quería ver, porque ¿sabía usted que la palabra o el número, en numerología bíblica, todos los números tienen un significado en la Biblia? El número 10, ¿sabes qué es lo que significa? Significa prueba o examen. Un 10, ¿se acuerda? Hay 10 mandamientos. ¿Se acuerda? Las 10 vírgenes en los evangelios fueron probadas en cuanto al aceite. Se dice que Daniel fue tentado o fue probado 10 veces. De hecho, puedes ver a través de la escritura, el número 10 involucra una prueba, un examen. De hecho, hubo 10 plagas en Egipto. Por ejemplo, ¿cuántas veces probó Dios a Israel en el desierto? 10 veces. Por ejemplo, ¿cuántos días le decía Daniel fue probado? 10 veces. ¿Cuántos días de prueba se mencionan en Apocalipsis? 10. ¿Cuántos discípulos había con Jesús? 12, ¿verdad? No, nomás era una prueba para ustedes. Okay. Yo sé que eran 12. Nomás les puse para que a ver si están atentos, ¿verdad? Nomás para ver si están atentos. Pero note usted, de hecho hay una prueba que usted puede decir, bueno, si Dios me manda que yo diezme, pues si Jesús me manda, si Dios me manda, voy a diezmar, pero porque es una ley. Pero ¿sabía usted que realmente diezmo fue establecido antes que fuera una ley? De hecho, si está tomando notas, Génesis capítulo 14, versos 18 al 20, dice la escritura: entonces Melquisedec, que era rey de Salem y siervo del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo así: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Estás hablando en el libro de Génesis. Abraham viene de una gran pelea y sale este carácter llamado sacerdote de Salem, Melquisedec. Encuentras un poquito más hablar de él en Hebreos capítulo 7, verso 3. Dice que este Melquisedec era algo peculiar, porque dice que, bueno, de hecho toda la dinastía o todas las descendencias de los sacerdotes era por heredar ese puesto en base a la familia. Pero dice Hebreos 7:3 que Melquisedec era rey de Salem. De hecho, su nombre era rey de justicia, rey de paz. Dice, un hombre que no tiene principio ni fin, no tiene genealogía, ni padre ni madre. Un hombre que nada más puedes ver que es un prototipo, que no prototipo, pero era el mismo Señor Jesús revelado antes de que naciera en Belén. Estaba revelándose en el Antiguo Testamento, en este capítulo de Génesis. Y es curioso porque cuando viene Abraham y le dice que sale a recibir, le da 2 elementos que no sé si estás conectando puntos conmigo, pero era pan y vino. ¿Qué es lo que celebramos con comunión y con Santa Cena? Pan y vino. Jesús dio su cuerpo, Jesús dio su sangre. En otras palabras, dice que Abraham vino y le dio los diezmos a él, a Melquisedec. Le dio los diezmos. En otras palabras, estaba estableciendo de su corazón dar, no en base a la ley, era antes de la ley. Ahora a lo mejor estás aquí, a lo mejor alguien me puede escuchar, alguien me puede ver. Bueno, es que el día de hoy eso ya fue en el Antiguo Testamento. Eso ya quedó atrás. Ya hoy día no se habla, en el Nuevo Testamento no se habla más de diezmo. Quiero animarle a que podamos refrescar y revisar nuestra Biblia, porque Jesús mismo habló de diezmo.
De hecho, si está tomando notas, quiero animarle a poder considerar Mateo capítulo 23, verso 23. Note usted lo que dice. Dice, hay de ustedes, Jesús está hablando. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dice, dan la 10ª parte, es decir, dan el diezmo de sus especias, de la menta, del anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Note usted lo que Jesús dice. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Es decir, Jesús aún en el Nuevo Testamento, aún en el periodo de la gracia, Jesús está contemplando el hecho de poder considerar que la única manera que puedo yo decirle a Dios, de verdad tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, de ti dependo, de ti depende toda mi vida, tú eres el dueño de todo, es poder decirle, Señor, aquí está, una 10ª parte de todo lo que tú me das. Dios revolucionó mi corazón hace ya años cuando empecé a considerar de esta manera. Hablamos acerca de dar el diezmo, traer el diezmo a Dios, de lo que yo gano, darle el 10% a Dios. Y es un desafío para todos nosotros. Aún quiero animarle que es algo que es para un hijo de Dios, para una hija de Dios. A lo mejor tienes amigos, familiares, conocidos que dicen, eso del diezmo, nomás se lo roban, o todas esas cosas. Tú sabes que a lo mejor ven muchas películas. Pero mi punto es que, ¿sabías tú? Es de Dios. Es la única manera que Dios puede determinar, o que nosotros demostramos que de Dios viene nuestra provisión. El que es el dueño, le decía, revolucionó Dios porque decía, le doy 10 y me quedo con 90 nada más. Y es un pensamiento que Dios revolucionó porque dice, no, todo es de Dios. Y dije, ¿sabes qué, Dios? Es cierto, todo es tuyo, todo lo mío es tuyo, soy de Él, todo. Y cuando vi de esa manera dije, entonces Dios, lo que sucede es de que tú me estás dando 90% de lo tuyo para que yo lo administre. Y eso revolucionó mi mente, revolucionó mi vida, mi corazón. De poder considerar que no es 10 nada más que le doy a Dios, pero Dios me dice, no, todo es mío. Dame lo que es mío, mi diezmo, y quédate con mi 90% y administralo. Wow, de verdad que eso te sacude como un buen examen. Número 2, el diezmo. No solamente es un examen, pero el diezmo debe ser primero. Debe ser primero. Dios quiere ser primero en tu vida. Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar en nuestras vidas. Y siempre ha sido así. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, damas y caballeros, nos damos cuenta realmente que la vida es vida. Y no estoy hablando de que hay circunstancias que todos pasamos, luchas, pruebas. Jesús habló en Juan 13, 33, perdóname, es Juan 16:33, cuando Jesús habló y dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hay luchas, hay pruebas, pero cuando enfrentamos esas luchas y esas pruebas en el orden que Dios ha establecido, déjeme decirle, eso me anima más a poder enfrentar las luchas, las pruebas en mi vida, no poniendo a Dios primero. Pero cuando Dios está primero, Él está de mi parte. Él me hace ir a través de circunstancias, a través de adversidad, pero Él está conmigo. Estoy en ese orden de Dios. Y es un orden. Pastor Bill Ramsey, nuestro pastor, siempre dice, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado con prioridades, porque si tú no estableces prioridades, alguien más va a establecer prioridades por ti. Y si no vivimos bajo prioridad, vamos a vivir bajo presión. Y Dios pide, dice, quiero ser el primero. Siempre a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha resaltado el hecho de que Él tiene que ser primero. Note usted Génesis, por ejemplo, capítulo 13, verso 1 y 2, dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame el primogénito de todo vientre, míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Y Él es enfático en determinar qué es lo que es, que lo que es primero es suyo, lo que es primero Él es el dueño. Es lo que Dios ha establecido. De hecho, en Éxodo capítulo 13, versos 2 y 3 dice, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero.
Note usted, qué interesante. Pero si no se rescata, se les quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Y en otras palabras, Dios está diciendo, lo primero es mío. Y si toman nota en Éxodo 13, versos 12 y 13, está haciendo una declaración. Note usted, todo el ganado. Dice, pero si un asna tiene su primogénito, entonces tienes que redimirlo con un cordero. Es interesante cuando piensas ver Jesús. Si puedo preguntar a ustedes, y puedes decir, y te pregunto, ¿qué representa Jesús? Representa un cordero. ¿Y qué puede representar el producto de un asna? Pues a lo mejor nosotros, o puede ser es nosotros. Dice, entonces tienes que redimirlo con un cordero. ¿Sabía usted que Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para poder redimirnos, para poder reclamarnos parte de Él? Es asombroso porque cuando ves que Dios no solamente demanda el primero, pero Él fue el primero. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De hecho, Jesús es considerado el diezmo de Dios. Y note usted, diezmo, damas y caballeros, cuando hablamos de dinero, debe de dolernos. Cuando no nos duele, es a lo mejor porque a veces a lo mejor podemos estar como personas que de repente nada más dan de lo que les sobra. Estaba leyendo un poco de la Madre Teresa de Calcuta y ella explicaba y decía algo muy interesante. Dice que en una ocasión, hablando acerca de que debe de doler cuando damos. De hecho dice que alguien llegó con ella y le dijo, hay una familia que está con 8 niños en tierra donde ella sirvió en Calcuta, y dice, no han comido por días. Dice que ella oyó eso, agarró una bandeja de arroz y lo llevó. Dice que cuando llegó, vio sus caras, dice, no estaban nada deprimidos, simple y sencillamente no habían comido y eran 8. Llegó y le dio a la mamá el arroz que había llevado. Lo que hizo la mamá es que llevó el arroz y salió, lo dividió en 2, salió y regresó y le dijo a la Madre Teresa de Calcuta, dice, ¿qué es lo que hiciste? Dice, es que mi vecina también tiene hambre. Y Madre Teresa de Calcuta hace algo muy, dice unas palabras como esta, dice, ¿sabías tú que cuando alguien está en necesidad, son las personas que son más generosas? O sea, porque por ley, casi por ley, cuando estamos en malas circunstancias, nada más nos enfocamos en nosotros y nada más queremos que suplan nuestras necesidades. Pero mi punto es que duele cuando nosotros damos. Quisiéramos, a lo mejor esa mujer pudo haber dicho, sabes que yo estoy pasando hambre y voy a tener hambre después, yo me quedo con todo. Pero no, tiene que dolernos. De hecho, Madre Calcuta estaba leyendo parte de su historia y dice, sabes, a veces yo le pido a personas que no solamente den algo que les sobra, sino que ellos mismos puedan venir y ser involucrados en lo que hacen. De hecho, habla de un hombre australiano que vino y le dio una cantidad muy sustentable. Y le dijo, Madre Teresa, aquí está este cheque. En otras palabras, bastante dinero, dice. Dice, pero esto es algo externo que yo estoy dando. Ahora quiero dar algo de mí mismo. Y en su historia, Madre Teresa de Calcuta dice que ese hombre australiano venía al campo donde tenían rescatar niños y tener gente que necesitaba. Venía ese hombre, él mismo, aparte del dinero que dio, venía él mismo y empezaba a hablar con los hombres que estaban ahí, ayudarles a afeitarse, estaba poniendo las manos del mismo. Algo que me llama la atención de Med Church, Med Iglesia, todos nosotros. ¿Sabía usted que hay algo muy, muy bonito que sucede? Y vemos respuesta cada vez que hacemos cosas. Es que gente da aquí en Med. Y no solamente da, pero se dan ustedes mismos. Hace unas 2 semanas tuvimos nuestro food pantry y más de 1,800 libras de comida fueron distribuidas. Se dieron útiles escolares a más de 400 niños. Y eran voluntarios como ustedes.
No solamente gente que generosamente da, pero que es envuelta. Y a lo mejor algunos de ustedes vinieron y servir. Damos gracias y gloria a Dios por nuestros voluntarios, que pueden darse cuenta que no nada más es dar, pero es darnos a nosotros mismos. Y es una dinámica muy bonita que Dios está obrando y haciendo en medio de nosotros aquí en MED. Y cuando hablo de estas cosas, le digo, es porque Dios tiene que ser primero. Y Dios siempre ha sido primero, y Él nos ha mostrado que Él es primero, y Cristo Jesús mismo fue el diezmo de Dios para todos nosotros. Todo es lo que Dios nos llama a poder considerar, que hay bendiciones fantásticas, y nos dice dónde encontrarlas. Punto número 3, el diezmo es una bendición. Es una bendición. Hay un pasaje, de hecho, en la Escritura, en 2 de Crónicas, capítulo 31. Quiero resumirle para todos ustedes por motivo de nuestro tiempo, pero puedes ir a la Biblia, puedes leer en 2 de Crónicas, capítulo 31, versos 3 al 6. Voy a hablar de ello, pero está el rey Ezequías. Ezequías está tomando el reino, viene a ser rey, muy jovencito, viene a ser rey, pero se da cuenta que la nación de Israel se había desviado. Habían de hecho quitado el culto a Dios, que habían quitado inclusive la adoración a Dios, habían quitado de su práctica el diezmar. Estaba Israel pasando por una crisis económica. Y lo que primero hace Ezequías es de que restablece el servicio del templo, restablece la adoración, la alabanza a Dios, restablece el sistema de sacerdotes y de levitas, y se da cuenta de algo. Dice, como nación, no hemos estado diezmando. Y decreta el rey, dice, ¿sabes qué? Le voy a pedir a todos que traigan sus diezmos. De hecho, lo encuentras en el verso 3, dice, el rey contribuyó con sus propios recursos para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Verso 4 dice, además ordenó a los habitantes de Jerusalén que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicaran a la ley del Señor. Verso 5 dice, cuando este edicto fue promulgado, los israelitas dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel, y de todos los frutos de la tierra, y llevaron igualmente abundantes diezmos de todas las cosas. Verso 6 dice, también los israelitas y los habitantes de las ciudades de Judá dieron los diezmos de las vacas y de las ovejas, y presentaron los diezmos de lo santificado y de todo lo que había prometido al Señor su Dios, y los depositaron, note usted la palabra, en montones. ¿Puedes imaginar eso? En montones. De hecho, el verso 8 y 10 dice, del mismo capítulo 32, dice, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, y al sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc, el sacerdote le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas al templo del Señor, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. ¿Quieres saber? En mi corta historia de humilde experiencia como pastor, he oído historia tras historia cuando personas vienen y me dicen, estoy súper bendecido. ¿Sabes por qué es? Es porque han diezmado. En cambio, cuando es personas que nada más están sufriendo, a veces quieres cuestionar, ¿estás diezmando? ¿Estás poniendo a Dios a la prueba? ¿Estás tomando el examen? ¿Estás poniendo a Dios a la prueba? ¿Estás considerando ponerle en primer lugar? Porque diezmo, damas y caballeros, al final es la única parte en la cual Dios dice, pruébame, porque cuando lo haces te voy a bendecir. Y no creo que puedo ni debo, aunque puedo, pero no necesito edificar mucho, explicar. Mas cuando Dios dice, trae tus diezmos y pruébame en esto, si no es que voy a abrir las ventanas de los cielos y a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Algo que me gusta de mi trabajo es que no tengo que edificar mucho. No tengo que hacer mucho, es nada más le paso mensaje a personas
del cual encontramos en la Biblia. Y Dios dice, tráelo, trae mis diezmos, trae mis ofrendas y pruébame en esto, si no voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde sobre ti. Y le digo, no hablo de esto por que estamos sufriendo como iglesia. De hecho, celebramos y damos gloria a Dios por cada persona con un corazón generoso aquí en MET. Es por eso que podemos haber dado útiles escolares a más de 400 niños, más de 160 o 180 familias fueron bendecidas con alimento y lo seguimos haciendo semana tras semana en cuestión de alimento. Me encantan personajes a través de la historia, como Madre Teresa de Calcuta dijo, ¿sabes tú que cuando ves gente muriendo de hambre, no es porque Dios no tiene cuidado de ellos? Madre Teresa dice, en vez de eso, es porque a lo mejor tú y yo no hemos sido suficientemente generosos. Y cuando se trata de dinero, damas y caballeros, cuando vemos que Dios usa dinero para probarnos, ¿quién está en control de nuestro corazón? Él no queda nada más con ello. No quiere, le repito, nuestro dinero, pero Él quiere nuestro corazón. Al final, Él quiere bendecirnos. Él quiere que podamos encontrar bendiciones fantásticas. Y nos dice dónde encontrarlas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y fidelidad. Señor, tú eres fiel. Un Dios digno de confianza. Señor, que por dura que sea la situación, a lo mejor por la que estemos pasando, tú siempre nos retas a poder ponerte en primer lugar. Señor, me acuerdo en Lucas, creo es 25, cuando la viuda la viste venir y poner esas monedas. Y me acuerdo en tu palabra que dice, Señor, le dijiste a los que estaban alrededor, ella ha dado más que todos, porque todos los demás han dado de lo que les sobraba, pero ella ha dado todo lo que tenía. Señor, gracias porque al final tú ves nuestro corazón. Y Padre, ayúdanos a poder caminar, estar alineados, a poder considerarte, porque eres quien merece el primer lugar de nuestra vida. Señor, te rendimos nuestro corazón, te rendimos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Gracias porque tu palabra dice, el rey David dijo, fui joven y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, gracias porque tenemos un Dios que es digno de confiar y poderoso. Padre, gracias por cada corazón, cada familia aquí en MET que puede dar. Y no solamente dan, pero se dan a ellos mismos, viniendo a servir. Señor, oro que inquietes corazones también, que a lo mejor están en el punto de servir y aún no han dado ese paso. Te pido, Señor, que hables a cada corazón, a cada vida. Y que podamos nosotros, Señor, dar ese paso. También en fe, Dios, también servir. Señor, si hay alguien aquí que nunca te ha puesto en el corazón como primer lugar en la vida, que nunca ha rendido su vida a ti como Señor y Salvador, te quiero pedir que le des la fuerza a él o a ella de hacer una oración tan sencilla como esta. Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo que moriste en la cruz, creo que resucitaste el tercer día. Te entrego mi corazón, ven y reina por siempre en mi vida. En Cristo Jesús. Amén.